Buenos días. Vamos a pasar a lo que es el mensaje de esta mañana, pero primeramente vamos a hacer una oración y luego vamos a continuar. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Padre Celestial, damos gracias, Padre, por tus bendiciones. Damos gracias, Padre, porque has tenido misericordia para con nosotros y has dado, Padre, para nuestras vidas. Te agradecemos la oportunidad que tenemos de estar reunidos hoy aquí en tu nombre, para alabarte y glorificarte porque tú eres digno. Te pedimos ahora, Padre, por el mensaje de esta mañana, Padre, para que tu palabra sea compartida, para que el mensaje sea tu pensamiento, Padre, y lo que tú quieres para tu pueblo. Ayúdame a expresarlo de la mejor manera, a expresar las ideas, Padre, de una manera comprensible. Ayuda a cada uno de nosotros, Padre, para que nuestra mente y nuestro corazón sea abierto, para poder escuchar, Padre, sin guardar algo más, Padre. Que este momento lo dediquemos para aprender tu palabra, para fortalecernos en ella, Padre, para reafirmarnos en lo que son tus caminos. Padre, te pido por este mensaje y te pido por tu iglesia, para que ésta sea edificada en este momento. Te pido, Padre, por esto, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, así de pie, simplemente vamos a pasar a lo que es la lectura que tenemos, ¿sí? Les voy a pedir que vayan al libro de Génesis. Génesis capítulo 12. Una historia bastante conocida sobre el personaje del cual se va a hablar esta mañana. Génesis capítulo 12, versículo 1 al versículo 9. Vamos a ver un poco sobre el llamado que recibe este Abraham, ¿sí? Dice así la palabra de nuestro Dios, el capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue a Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó ahí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de ahí, caminando y yendo hacia el Neguet. Pueden tomar asiento, hermanos. La semana pasada, hermanos, hablábamos de convertidos al Señor, convertidos a Dios. Hablábamos sobre el pensamiento del hombre y cómo es que sí, fue dejado por Dios. Dios dejó que el hombre anduviera en sus propios deseos y sus propios caminos, mas conocimos que Dios no se dejó sin testimonio. Él siguió actuando en esta tierra. Esto, hermanos, fue para introducirnos o para llegar a este tema. El pueblo de Dios. Es el tema que vamos a continuar y es el tema que vamos a tener las siguientes predicaciones. Vamos a hablar sobre el pueblo de Dios. Y para poder iniciar, hermanos, o continuar con esto, vamos a ver el inicio de todo. Todo inicia con una promesa. Nuestro Dios aparece a Abraham y le habla y le hace una promesa. Haré una nación de ti. Daré
una tierra a tu descendencia y la levantaré como una nación. Y las promesas, hermanos, son muy únicas, porque las promesas la mayoría de las veces son de palabra. Recuerdo mucho a mí de pequeño cuando hacía promesas con mis papás. Eran muy únicos porque sus promesas eran muy alegres para mí. Promesas tales como, bueno, acaba tu tarea y entonces vas a poder salir. Lamentablemente a veces la tarea era tan larga y extensa que llegaba la noche y entonces yo ya no podía salir. Pero la promesa estaba ahí. Promesas tales como, bueno, tienes que limpiar tu cuarto y tienes que limpiar el patio de los perros y entonces vas a poder ver tu programa. Me acuerdo que era una discusión porque era Dragon Ball Z, lo que yo quería ver, y entonces mi mamá me decía, no, no vas a verlo. Y entonces en promesa llegamos al acuerdo, bueno, limpio mi cuarto, limpio el patio de los perros, saco las basuras, déjame ver la tele. Y entonces me lo permitía, dice, está bien, haz todo eso y tienes 1 hora. Lo hacía lo más rápido posible. Eso eran las promesas que tenía yo con mi mamá. Tenía promesas para con mi papá en las cuales tenía que ayudarle a regar los árboles, a mantener un poco limpio el patio de enfrente. Y entonces iba a recibir lo que era mi tiempo del jueves, que él descansaba, iba a recibir mi tiempo de juego con mi papá. Era muy único, hermanos, disfrutar ese tiempo. Pero era una promesa que yo tenía con mi papá. Lamentablemente mi papá en su tiempo no podía descansar los domingos, que es el día de descanso oficial. Así que yo no podía disfrutar los fines de semana con él. Así que hacíamos promesas, tratos entre nosotros. Dios hace una promesa hacia Abraham. Pero en su promesa, en lo que viene refiriéndose a esto, primero también le da un mandato. Él le hace el llamado de la siguiente manera: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te diga y te haré una nación. Él hace un llamado. Y es aquí donde viene lo grandioso por parte de Abraham. Abraham va a ser reconocido como el padre de la fe. Sí, en Hebreos es mencionado y largamente sobre lo que Abraham hizo. Por este punto, Abraham va a escuchar el llamado de Dios y va a obedecer. ¿Sí? Dios hace un llamado. El hombre tiene que responder a él. Ahora bien, hermanos, el llamado que tiene Dios para con Abraham es muy único, porque viene una promesa grande para un hombre. Sal de con los tuyos para hacerte una nación. He estado investigando sobre las naciones antiguas, hermanos, y realmente era difícil el pensar en levantar una nación. Había que pensar en los recursos, había que pensar en la tierra y el lugar. Sobre todo en el antiguo mundo, hermanos, las principales ciudades tenían que ir hacia donde estaban los ríos. No había todavía una idea de acueductos como hoy en día, ni la tecnología que nosotros podemos llamar o tener en mente. Entonces, levantar una nación, hermanos, no es cualquier cosa. Es desde la planeación del terreno. Y una vez planeado el terreno, hermanos, aún vienen cosas difíciles como la administración misma de ella. Es sumamente complicado, hermanos, levantar una nación, poner orden a la nación. En lo que estuve investigando, hay 3 naciones, hermanos, muy únicas, que viene siendo China, lo que viene siendo el Imperio Ruso, ¿sí? Y lo que vino siendo el Imperio Galos. Son muy únicas, hermanos, por el extenso territorio que tenían.
Rusia literalmente es la mitad de Europa, o era literalmente lo que era la mitad de Europa. China literalmente es Asia, o la mayor parte de Asia. Y Galos, hermanos, en lo que era el imperio Galos, viene siendo la parte norte de Francia y todavía llega hasta lo que hoy es España y llega a topar con lo que era el imperio romano. Estos tres imperios, hermanos, tenían una vasta extensión de tierra. Y los monarcas tenían que saber administrar a sus hombres, saber dar comida a cada uno de ellos, saber cuándo exigir. Y esto es interesante, hermanos, porque cuando la nación de Israel pide rey, viene una advertencia con ello. Cuando se pide rey, hay tres cosas que el pueblo le dice a Samuel, ¿sí? Hay tres preocupaciones por parte del pueblo, pero se les responde a ellos también. Cuando ustedes pongan un nombre sobre sus lomos, Él les va a pedir. Les pedirá para su castillo, les pedirá a sus hijos para ser sus soldados, les pedirá de su tierra para Él mismo. Entonces pensar, hermanos, en el llamado que tiene Abraham para ir y hacer una nación, no es poca cosa. Sobre todo para los tiempos en los que se viven, hermanos, donde la guerra estallaba instantáneamente, donde los pueblos se estaban matando continuamente, realmente puede llegar a pesar el hecho de decir, bueno, pues levantaré mi nación. Pero Dios hace el llamado. Aquí es una clara diferencia en cuando vemos la planeación del hombre. Dios es el que tiene el plan. Es Dios quien tiene el control de esto, así que le habla a Abraham y le hace su llamado. Abraham responde al llamado. Del versículo 3 en adelante vemos cómo es que Abraham, ¿sí?, va a tomar a su mujer. Aquí es interesante porque hay una tercera persona que se les une con él. Este es Lot, su sobrino. Y entonces ellos salen de su tierra. Sí, empiezan su viaje. Abraham obedece al llamado, escucha el llamado. Y esto es la manera en que es afirmativo hacia lo que se le pide. Porque déjame decirle que el llamado puede recibir una negativa. En los pactos que hacía con mis padres, a veces mi mamá me decía, no se va a poder. Así no se puede. Tal vez como pedir permiso, mamá, déjame ir a quedarme a la casa de mi amigo. Y era un no. Lavo los trastes, mamá. No. Lavo el baño. No. Diles que ellos vengan a la casa. Entonces yo tenía prohibido andar de casa en casa de mis amigos. Yo tuve negativas hacia los pactos, porque a veces no me convenía a mí, en mi mente, hacer lo que mi mamá me decía. A veces me tocaba lavar trastes, que no es de mis cosas preferidas. Y me tocaba lavar trastes y entonces le decía a mi mamá, mamá, ¿pero qué me va a dar? O sea, ya tengo el permiso para ver la tele. ¿Qué más me va a dar? Ella me decía, pues nada, ve a lavarlos. Entonces no había un pacto ahí, había una ordenanza como tal. Recibimos negativas algunas veces en nuestros tratos, en nuestros pactos hablados. Pero vemos a Abraham actuando hacia la voluntad de Dios. Abraham actúa, hace conforme a lo que Dios dice. Esto le gana mérito en decir que Él es el padre de la fe.
Hermanos, Él va a actuar por esto, por fe. Esta fe le va a contar por justicia. Así que vamos a tener a Abraham, un hombre de 75 años, tomando a su mujer y saliendo a una tierra extranjera, yendo a tierra desconocida, enfrentando peligros. Si ustedes siguen leyendo lo que es el capítulo 12, del versículo 10 en adelante, vamos a ver que va a haber hambruna en la tierra y entonces Abraham va a tomar a su mujer y va a ir a Egipto, pero entrando a Egipto le va a decir, ¿sabes qué? Eres muy hermosa. Y si estos hombres saben que tú eres mi mujer, yo me voy a morir. Hay peligros, hermanos. Hay riesgos al actuar. Pero el hombre que quiere ser o que es parte del pueblo de Dios va a tener que enfrentar estos riesgos. Prejuicios que vengan, tiene que sobrellevarlos. No por él. Algunas veces nos subestimamos a nosotros mismos, nos llenamos y nos inflamos de orgullo al pensar que es por nosotros. Nos damos un valor que no hemos adquirido. Cuando nosotros enfrentamos las dificultades, hermanos, del llamado del cristiano, es por causa de Cristo, de quien tiene valor. Y esto es algo que sí debemos de confrontar como el pueblo de Dios. Vivimos para con el Señor. Vivimos para con su voluntad. No por mi orgullo, no por lo que yo pueda hacer, no por lo que yo valga, no por lo que pueda ganar y ofrecer, sino por lo que Cristo ha hecho y lo que Él ofrece. Así que el actuar, hermanos, trae riesgos a nuestras vidas. En el norte, ¿sí?, de nuestro país, realmente es bastante ligero el riesgo. Lo peor que puede hacer es que la gente deje de hablarte. Tal vez años atrás podemos hablar de un riesgo real hacia lo que es el cristianismo. Pero quiero que piensen en la gente del centro y del sur del país. No hace muchos años me tocó ir a Oaxaca y la primera noticia que me enteré cuando llegué es que habían asesinado al pastor y a su esposa a machetazos por ser cristianos. Me entero que cuando hacen los campamentos los hermanos a veces encuentran gente que les empieza a disparar. Y entonces los jóvenes me decían, no, pues simplemente vas y te tiras hacia el suelo, haces lo que puedes. Porque hay un riesgo al seguir a Cristo, al actuar hacia su llamado. Y es un riesgo real, es algo que tiene que estar ahí. Y Abraham tiene un riesgo aún más grande, porque él va a ir a crear una nación. Ese es su pensar. Vete de tu tierra y tu parentela, a donde yo te mando, porque de ti haré una nación. Esta es la promesa que recibe Abraham. Abraham escucha el llamado y actúa hacia él. Él da un sí al llamado de Dios. Y entendemos o vemos, hermanos, que la palabra de nuestro Dios es fiel. Cuando Dios vuelve a aparecer, hermanos, en los versículos 6 y 7, Dios le dice a Abraham, tu descendencia estará sobre esta tierra. La Biblia nos dice que estaban en Canaán y el cananeo habitaba en esta tierra. Entonces Dios vuelve a aparecer a Abraham y le dice, esta tierra será para los tuyos. Esta es la tierra que yo ofrezco a los tuyos. Es aquí donde nace, hermanos, la promesa de una nación. Ahora bien, ¿por qué les hablo de esto? ¿Por qué tengo que traer esto a ustedes, hermanos? En el libro de Romanos, nosotros vamos a ver al apóstol Pablo hablar sobre el pueblo de Israel.
la gran nación que se levantó, el pueblo escogido. Y el apóstol dice, desearía dar mi vida por causa de que mis hermanos, mis patriotas, llegaran a Cristo, pudieran aceptar al Señor. Pero ellos lo han rechazado. Y entonces Él da o habla en una semejanza, comparando el olivo. Como es que la rama original de esta va a ser cortada y echada. Y cómo el olivo silvestre va a ser puesta ahí. Y va a hablar de un Israel espiritual. Va a hablar de una nueva nación. Este es el pueblo de Dios. Y mis hermanos, aquellos que han aceptado a Cristo, ahora han entrado en su gracia. Y tienen esto como garantía. La palabra fiel del Señor. A Abraham le prometieron un hijo, ¿recuerdan? Dios le cumplió. Le prometió una nación que estaría sobre la tierra de Canaán. Dios le cumplió. Le prometió al rey David, uno de ellos, uno de sus descendientes, que se sentaría en su trono para la eternidad. Y lo cumplió. Él ha prometido salvación. Y también lo cumplió. Y es lo que ofrece ahora. Un llamado a la salvación para aquel que no ha aceptado al Señor. Un llamado para ser parte del pueblo del Dios vivo. Él hace un llamado ahora. ¿Cuál va a ser la respuesta? ¿Va a ser afirmativa? ¿Vas a ser el Abraham que se va a levantar? ¿Tomar el riesgo que viene con ello? ¿O simplemente vas a ser uno más de los oyentes que se va a sentar? ¿A qué pasa el tiempo? El tiempo se acaba. Y el tiempo no lo podemos determinar nosotros. ¿Qué vas a hacer al llamado de Dios? Para aquellos que ya son parte del pueblo, tenemos que entender dos cosas. Número uno, a nosotros como el pueblo de Dios nos queda obedecer, actuar en obediencia. No te queda otra. El cantito hacia los niños, me gustó mucho ese cantito. Dice que el obedecer es más que un sentimiento. ¿Sí? Es más que estar de acuerdo, sino que hacer lo que se te pide. Eso es el obedecer. El pueblo de Dios tiene que obedecer a su Señor. Eres parte de esta nación. Eres parte de este Israel espiritual. Así que lo primero que tienes que hacer es obedecer. Y para obedecer tienes que conocer. Así que lo primero que tienes que hacer en tu obediencia es ir a la palabra. Continuamente. Como el que está a cargo de sus capítulos leídos, hermanos. Déjame decirle que alrededor de 6% de ustedes sí tienen una lectura. Este es el pueblo de Dios. ¿Conoces a tu Señor? ¿Conoces su palabra? Si les hiciera un examen general, hermanos, sobre el conocimiento de la Biblia, ¿cuál sería nuestro promedio? Así que es difícil obedecer cuando desconocemos. Así que mis hermanos tienen una tarea, es ir a la palabra de Dios. Entonces van a poder obedecer a su Señor. Usted es el pueblo de Dios.
Usted ha sido escogido para algo admirable. Y sobre todo, hermanos, usted ha sido escogido por aquel que es fiel, que no es cambiante, que no tiene días buenos y días malos. Usted ha sido escogido por Dios para servirle. El apóstol Pedro dice que somos real sacerdocio, un sacerdocio que sirve a la realeza. ¿Va a escuchar a Dios? ¿El pueblo va a escuchar a su Señor? Abraham lo hizo. Y es recordado, hermanos. Está en la memoria de Dios. ¿Qué va a hacer usted? Esa es la primera cosa que tiene que hacer usted. Obedecer. La segunda cosa, hermanos, que tiene que hacer es actuar. Porque yo puedo obedecer a mi papá y a mi mamá y decirles sí. Entonces se tiene que ver. La obediencia va al actuar. Santiago nos dice que no hay que ser solo oidores, sino también hacedores. Y un maestro me dijo que no importaba cuánto conociera yo la palabra, cuánto pudiera memorizar, sino es que no vivía conforme a ella. De nada me servía tanto conocimiento, si al fin de cuentas pues iba a ir al infierno, porque no actuaba como dice la palabra. Así que mis hermanos tienen un llamado a la obediencia y un llamado a actuar. Y si les falta conocimiento, hermanos, vayan a la palabra. Ella es directa y es clara. Y aún en las palabras difíciles, aún hay respuesta. Conozcan la palabra y puedan obedecer. Entonces van a poder actuar. Aquellos que aún no son parte del pueblo, déjame decirte, tu tiempo se está acabando. Pasan los días y es una oportunidad menos que tienes de llegar a los pies del Señor. Escucha el llamado. Él quiere tu salvación. Él quiere que tú seas perdonado y estar en una relación contigo. Vamos a hacer una oración, hermanos, y vamos a terminar así. Bendito Padre Celestial, damos gracias, Padre, por tu palabra. Damos gracias porque ahora somos parte de tu pueblo. Aquellos que hemos escuchado, Padre, tu llamado, te agradecemos por tu misericordia y por tu gracia. Hoy podemos estar en comunión y en relación contigo, Padre. Y te agradecemos por eso. Nos gozamos y nos alegramos, Padre, porque nuestro pecado ha sido quitado. Te pedimos ahora, Padre, que podamos humillarnos delante de ti para ser obedientes. Que como tu nación, como tu pueblo, entendamos, Padre, que estamos dispuestos a cumplir tus órdenes y tus mandatos. Padre, pon en nosotros un corazón dispuesto a hacer lo que nos pide. Un corazón valiente, Padre, para poder enfrentar los ataques, las confrontaciones y las dificultades que vienen en este camino. Y sobre todo, Padre, ayúdanos a resistir el día malo. Ayúdanos a resistir, Padre, la carne que batalla en contra nuestra. Padre, te pido por tu pueblo para que este pueda ser fortalecido a través de tu Espíritu. Y te pido, Padre, por aquellos que aún no son parte de tu pueblo, que ellos piensen claramente, Padre, que ellos entiendan claramente cuál es su necesidad y cuál es la realidad de las cosas. Hay dos caminos que tomar y ellos tienen que elegir. Ayúdanos a nosotros, Padre, para ser entonces de ayuda, ser sabios al momento de expresarnos y al momento de enseñar. Sobre todo, Padre, en cómo estamos viviendo.
Ayúdanos a ser un ejemplo de hijos dignos de ti. Padre, te pido por esto, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Dejo